Vámonos. Ya, veamos. Wait a moment. Wait a moment, wait a moment. Ya, hoy día vemos a ver, la clase pasada estuvimos mirando el periodo, ¿cierto?, en donde se da la filosofía de Hegel, entre otras, digamos. Hegel, Hegel es como el famosillo, pero está también, está todo el positivismo. Cuando hablamos de positivismo, que es una filosofía, ¿cierto?, la filosofía de la ciencia. Estamos hablando, ¿cierto?, no de lo positivo con respecto a lo negativo, ¿cierto?, sino que lo positivo en cuanto a lo que está puesto delante mío. Por tanto, la ciencia experimental de la época, estamos hablando del final del siglo XVIII y todo el XIX, ¿cierto? Es una ciencia experimental y por tanto eh, tiene el objeto de estudio frente a sí. Por tanto, está puesto frente a mí. A eso se refiere el positivismo, ¿cierto? El positivismo va a tener, ¿cierto?, una serie de filósofos también muy interesantes, ¿cierto?, que espero alcancemos a ver antes de pasarnos al siglo XX, ¿cierto? Pero al mismo tiempo de Hegel hay otros filósofos que están en esa misma línea, un poco más kantiana, ¿cierto? Recuerden, que Kant de alguna manera sienta las bases, ¿cierto?, de la nueva ciencia hacia adelante. Eh, por tanto, ¿cierto? Vamos a hablar de Hegel porque Hegel sigue en la línea que hemos hecho desde Platón en adelante. Y a Hegel se lo considera si lo queremos enmarcar dentro de una filosofía, se lo considera un filósofo de lo que se llama el idealismo alemán. ¿Mm? Hay varios, Fichte, Schilling, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a nombrar algunos por ahí, ¿cierto?, más o menos importantes. Pero el más relevante, ¿cierto?, es sin duda Hegel. Idealismo alemán, ¿cierto? Es una filosofía alemana, ¿cierto? Son puros alemanes, por eso tiene ese apellido, ¿cierto? Y es una filosofía que se enmarca, ¿cierto?, dentro del idealismo. Recuerden que el idealismo, ¿cierto?, viene desde Platón, Aristóteles, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto?, con la primacía de las ideas por sobre, ¿cierto?, la realidad. Hay una aplicación, ¿cierto? La idea, de alguna manera, nos va a dar más resultados, ¿cierto? Nos va a dar más respuestas, si se quiere, así. Entonces, estamos hablando de una época tremendamente conflictiva. Tenéis por un lado, ¿cierto?, la ciencia, el avance de la ciencia, que es tremendo. El siglo XIX, uno piensa el siglo XIX, claro, con carroza y caballos. Eso puede ser el principio, o puede ser, ¿cierto?, hasta poquito menos de la mitad, digamos. Después ya aparecen los trenes, los rascacielos, ¿cierto? Las ciudades tal como las conocemos, ¿cierto? Hay muchas ciudades que siguen siendo del siglo XIX, incluso aquí en Chile, digamos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un mundo muy conocido, el mundo que conocemos, el mundo de la velocidad, ¿cierto? Los autos, como repito, los trenes, los buques a vapor, ¿cierto? Unos tremendos buques inmensos, ¿no? eh, que ya aparecen en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, cuando escribe Hegel nace en 1770 y muere, ¿cierto?, en 18, creo que 31, si no me equivoco. Por tanto, el tipo vive la mitad de su vida en el siglo XVIII y la mitad de su vida en el siglo XIX. Y su gran obra, que se llama, ¿cierto? Vamos a escribirla acá para que tengan el dato, ¿cierto? A ver, chat, aquí. Su gran obra
dentro de muchas, porque la verdad es que Hegel escribió harto y todas sus obras son muy entretenidas. Eh, la fenomenología, vamos a explicar el tiro qué significa eso, del espíritu. La fenomenología del espíritu es su gran obra o la obra que lo hace más conocido, digamos, a los 37 años, 1807. Cuando él escribe esta obra, se dice, no se dice, está registrado, ¿cierto? Pero tiene esa cosa de leyenda, ¿cierto? Las últimas palabras, ¿cierto? De ese libro fueron escritas cuando venía entrando Napoleón a Alemania, ¿cierto? En la conquista. Fíjense que tanto Kant, recuerdan, ¿cierto? Kant, su momento más loco, ¿cierto? Más histérico, ¿cierto? Lo que sea, fue cuando, pues, la Revolución Francesa, ¿sí? Y Hegel, por otro lado, ¿cierto? Aplaude, ¿cierto? Esta intervención de Napoleón, no por lo... O sea, sí, en realidad, ¿cierto? Hegel es un tipo bastante conservador en alguna medida, vamos viendo por qué, porque por otro lado es re loco, es una cabra loca, ¿cierto? Pero, pero en alguna medida, ¿cierto? El tipo quiere que se restauren ciertas cosas. Y por tanto, Napoleón viene a restaurar el desorden alemán. Si Alemania se convierte en Alemania, ¿cierto? En 1871, 100 con Bismarck. La unificación alemana, ¿cierto? Es bastante tardía, después que Chile. Alemania se forma después que Chile. Eran un montón de reinos, ¿cierto? Casi 100, donde la mayor parte estaba en Prusia, que está en el norte, y que se une casi al final, ¿cierto? En esta lucha de poderes. Entonces había un desorden y Hegel considera que Napoleón es la persona que va a llegar a ordenar este montón de reinos, ¿cierto? Alemanes, ¿sí? Eh, que después se van a convertir, ¿cierto? En nación, mucho después de Napoleón, y casi llegando, ¿cierto? Al siglo XX. Lo mismo con Italia, ¿cierto? También Italia es una melcocha, ¿cierto? Hasta que se reúne, se unifica, ¿cierto? Entonces, esa es la postura, esa es la posición de Hegel. Hegel está escribiendo en Jena. Jena es una ciudad, ¿cierto?, que está como en el centro de Alemania, hacia el oriente, en la división que hubo después de la segunda, entre las guerras, digamos. Eh, no, pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? La división de la Guerra Fría, Jena queda al lado de Oriente, ¿cierto? La Alemania la Alemania, la República Alemana, ¿cierto? Comunista. Entonces está a ese lado, a ese lado, porque se ubica más o menos en el mapa, ¿cierto? ¿Dónde está? O sea, Napoleón ya había atravesado, ¿cierto?, media Alemania, por tanto la gente estaba esperando que llegara, y Hegel era uno de los que estaba esperando. Ese es el contexto político que está escribiendo la fenomenología del espíritu. Ahora, ¿qué es lo que es fenomenología? Vimos en la clase de Kant la diferencia entre fenómeno y noumeno. Claudio y los que están ahí, ¿cierto? O Boneda, ¿alguien recuerda cuál era esa diferencia? Eh, Uy, sí, me acuerdo cuando lo vimos, a ver, el fenómeno era algo que ocurría en el momento, algo que estaba pasando ahí, Lo que está frente a mí. lo que está frente a mí, exactamente. Todo lo que está frente a mí. Cuando yo hacía esas clases con ustedes, Claudio, y con muchos otros después, cuando se habla de fenómeno, se piensa que se habla de algo distinto, ¿cierto? De algo raro, ¿cierto? El fenómeno, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto? Con este freak, ¿cierto? Esta cosa rara. No, el fenómeno es todo lo que está frente a mí, por eso se habla de fenómenos naturales que no son necesariamente, ¿cierto? El huracán, sino que es un día de sol, ¿cierto? Es un fenómeno. ¿Mm? Claro, Entonces,
eso, lo fenoménico es lo que podemos ver y a lo que podemos acceder, ¿sí? El noúmeno, ¿cierto? Para Kant era aquello, eh, él decía que era para sí mismo, ¿cierto? Es como aquello que está en las cosas, ¿cierto? Cuando no estoy yo. Era como Toy Story. Cuando me voy de la pieza, ¿cierto? Y todas qué sé, el computador, la cama, todo cobran vida y hablan entre ellos, ¿cierto? Ese sería el número y sería de un acceso imposible. Nadie puede acceder al número, va a decir Kant. ¿Por qué dice eso Kant? Básicamente porque lo que Kant quiere salvar es la realidad cuando yo no estoy. Acuérdense que los empiristas, Hume, ¿cierto? Berkeley con mayor fuerza, planteaban que todo tenía que ver con la percepción. O sea, si yo no lo veo, ¿cierto? Esa cosa no existe. Pero Kant dice, no, tranquilo, ¿cierto? O sea, las cosas siguen ahí. Yo puedo irme, ¿cierto? Al trabajo y tengo la seguridad de que mi casa sigue ahí, mi mujer en mi caso, ¿cierto? El hombre o quien sea, mis hijos están en la casa, ¿sí? Porque si no, wow, es una locura. Los empiristas son re pelacables. Hume, si se acuerdan, ¿cierto? Es re pelacable. En el fondo, eh, lo que no puedo comprobar con mis sentidos no existe, así de simple. Entonces, para salvar eso, Kant, ¿cierto? Introduce el concepto de noumeno, y el noumeno sería la cosa que queda ahí una vez que yo me voy. Por tanto, cuando yo me voy, los juguetes juegan, lo que sea, pero cuando yo vuelvo, los juguetes siguen ahí, ¿eh? Están ahí. Y están ahí incluso cuando yo no estoy. Que hagan lo que hagan mientras yo no estoy, que conversen, me da lo mismo, digamos, porque Kant dice, no podemos acceder a esa realidad, pero están ahí, ¿sí? Ya, esa es la cosa kantiana, ¿cierto? Que es un poco tratando de encontrar un calce entre lo puramente racional y la experiencia. Ahora viene Hegel, ¿cierto? Y va a empezar a hablar de una cosa rara, ¿cierto? Que se llama el espíritu, por un lado, que no tiene nada que ver con el alma, o sea, no tiene nada que ver con el alma católica, cristiana, esa cosa que nos han enseñado, ¿cierto? El espíritu para Hegel tiene que ver, ¿cierto? Con, eh, digamos, con una eh, fuerza, ¿cierto? Es una fuerza, es un drive, ¿cierto? Diría Freud, ¿cierto? Es una pulsión, ¿cierto? Que nos moviliza, que está en el centro de la vida, ¿cierto? Y que nos mueve, ¿cierto? De alguna manera eh, hacia adelante. Va a decir Hegel, la crítica de Nietzsche va a ser que no necesariamente para adelante. El espíritu nos puede llevar para atrás sin problema. Ahora, la fenomenología tiene que ver con el estudio del fenómeno. En este caso, el fenómeno espíritu, ¿cierto? Por tanto, lo que va a hacer Hegel, ¿cierto? En este librito, ¿cierto? Que es un libraco que se puede leer, ¿ah? Cuidado, en el fondo, Hegel también se lo ha catalogado de oscuro, ¿cierto? Y es un poquito oscuro, pero si uno lee a Hegel hay que leerlo lentamente. Puedes demorarte la vida entera, Claudio, Neda, los que están viendo, ¿cierto? La vida entera, una página, un párrafo, ¿cierto? Al día. Eh, hay introducciones muy buenas, ¿cierto? Después les voy a dar una bibliografía para entender a Hegel, pero a Hegel se lo puede entender leyéndolo incluso directamente, pero lentamente, muy lento. Es una lectura lenta, pero se entiende, finalmente uno entiende, ¿cierto? Eh, Imagínense cómo funciona en términos de fenómenos, ¿cierto? Este espíritu mundial o universal, él lo va a llamar absoluto. Cuando hablamos de absoluto, el espíritu absoluto, estamos hablando de que no queda nada por fuera, es todo, ¿cierto? Entonces la fenomenología de todo, básicamente,
lo que él está planteando ahí en el título solamente, ¿cierto? Ya es complejo porque ¿cómo podemos llevar todo a el estudio fenoménico, ¿cierto? De cómo se aparece, porque hay cosas que no se aparecen, hay cosas que no se aparecen y que no son nómenos, ¿cierto? Al estilo kantiano, son fenómenos, pero no se aparecen directamente. Están ahí frente a ti, pero no se aparecen directamente. ¿Por qué? Porque si nos acordamos de Kant, ¿cierto? Que hablaba de que uno solamente puede ver aquello para lo que tu cabeza está hecha. O sea, si yo se acuerdan el ejemplo de la clase pasada, si soy un martillo, veo todas las cosas como clavo. Entonces, finalmente, lo único que puedo conocer es mi cabeza. Eso decía Kant. Yo solamente puedo conocer, ¿cierto?, el instrumento con el cual conozco. No Hola, puedo ir más profe. allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Disculpe la demora. No, no importa. Estamos todos atrasados. Esa es la idea. En el fondo es eh, cómo, ¿cierto?, poder abarcar incluso aquello de lo cual mi razón no es capaz de ver directamente, sino que a través de un ejercicio. Por ejemplo, no sé, pues, le pongo un ejemplo simple. Cuando uno mira un árbol, ¿cierto? Y ve las hojas moviéndose en el cielo, con el fondo del cielo, cuando uno mira para arriba un árbol, ¿cierto? Está acostado en el pasto, ¿cierto? Uno ve las hojas. El ejercicio sería, por ejemplo, ver el espacio que hay entre las hojas, poder ver, ¿cierto? Cómo el movimiento de las hojas va generando entre medio, ¿cierto? Figuras eh, que no son hojas, que son el vacío entre las hojas, el espacio entre las hojas. ¿Sí? Nosotros vemos las hojas, ¿no? ¿Sí? Pero si hace un ejercicio un poquito más dedicado, uno puede empezar a ver, ¿cierto?, las formas entre medio de las hojas, ¿cierto? Bueno, hay gente que tiene esa capacidad, ¿cierto?, rápida, los matemáticos, los físicos, de ver las cosas de otra manera, ¿cierto? Como En verlas esta desde otra otra... dimensión, ¿Cómo? como verlas desde otra dimensión. Claro, desde otra postura que te hace ver inmediatamente otra realidad. Aparece otra realidad frente a ti que estaba ahí, que siempre estuvo fenoménicamente, que no era un noumeno, ¿cierto? Porque estaba ahí para ti. Y por tanto, nosotros no la vemos porque estamos acostumbrados estamos entrenados para ver ciertas cosas y otras no. No es que sean los fantasmas, no, 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 es como el ejemplo les di, ¿cierto? Los vacíos entre medio, ¿cierto? Es otra forma de mirar, ¿cierto? Ya, él plantea, por ejemplo, que la nada sería este vacío, forma parte del espíritu. ¿Sí? Eh, no solamente el ser, no solamente las cosas que son, sino que en el ejemplo que les di, que puede ser un mal ejemplo, lo que está entre medio de las cosas también es, pero es de otra manera, de una manera en que no es. No sé, no sé si estoy muy complicado, por favor, díganme ahora para no seguir complicando. ¿Está claro, no? Sí, yo La estoy, platea, ¿sí? ¿Neda está así? ¿Ok? La platea ahí de Claudio, ¿cómo está la Eh, platea? Nosotros estamos aquí viéndolo juntas, pero me metí de mi cuenta yo también para tener más público. Ya, perfecto. aquí estamos yo, está Ay, la Ana, y ahí viene ya, llegando buenísimo, Panda. buenísimo. ¿Dónde está? Ya, Saluda, buenísimo, Panda. para que paguen más. Ya, bueno, bueno, bueno. Somos triple pack. Triple back. Ya, perfecto, perfecto. ¿Se entiende, Claudio? Ahí la tribuna, ¿ah? Sí, sí, tratando de agarrar la idea principal, pero Estamos en la introducción, estamos en estamos la en la introducción. introducción. Claro. Sí, sí, Ya. pero atento, atento. El libro, el libro de Hegel va a tratar, ¿cierto?, de explicar eh, este espíritu absoluto, ¿cierto? Esta realidad total,
la de Kant y más allá, ¿cierto? El tipo le agrega un poco. El tipo lee a Kant. Nadie de esa época no lee a Kant. Kant es un tipo insalvable, no podía hacer filosofía en esa época sin haber leído a Kant. Por tanto, lo que hace Hegel siempre, y esto es una idea que quiero que tengan clara, los filósofos son gente que conversa con otros filósofos, ya sea de la época justamente anterior, ¿cierto? O más atrás, o contemporáneo. Pues siempre es una conversación. ¿Ah? Entonces uno lee un libro y dice, algunos dicen con quién conversan y otros no lo dicen. ¿Eh? Bueno, Hegel no lo dice, no dice con quién está conversando, ¿cierto? Pero uno va deshilachando, ¿cierto? Después de la práctica, con quién conversa este gallo, ¿cierto? A quién le está pegando una patada, a quién le está dando un abrazo, ¿cierto? Etcétera, en sus libros. La cosa de la fenomenología del espíritu, ¿cierto? Es un libro, ¿cierto?, que se sale, ¿cierto?, de todo parámetro, básicamente porque el tipo trata de hacer una especie de sistema, ¿cierto?, en el cual incluye lo que Kant dejó de lado. ¿Qué es lo que Kant dejó de lado? ¿Recuerdan que les conté esta especie, ¿cierto?, de anécdota, leyenda, ¿cierto?, de que llegó un vagabundo, ¿cierto?, al bosque y Kant lo va a ver, ¿cierto? Y seguramente era un tipo con serios problemas mentales, ¿cierto? Y escribe su crítica de la razón pura en base a una especie de miedo a la irracionalidad, ¿cierto? Lo que Kant quiere marcar es la racionalidad. Hasta aquí llegamos. Lo demás es irracional, ¿cierto? O no se puede pensar. Toda la metafísica, Dios, ¿cierto? Y todos los problemas de los empiristas, Dios, ¿cierto? El yo, etcétera, son cosas que no se pueden pensar y por tanto las dejamos de lado. No las borramos, ¿ah? No las hacemos desaparecer, simplemente si queremos hacer filosofía, vamos a dejar a Dios de lado, ¿sí? Aunque Dios existe y sigue ahí, ¿cierto? Pero no es tema de la filosofía, ¿cierto? Y eso va a ser hasta el día de hoy, ¿cierto? Los filósofos, muchos de ellos tampoco entienden mucho ese tema. No es que Dios haya desaparecido, ¿cierto? Finalmente es una especie como de especialización. Te especializaste, ¿cierto?, en algo donde Dios no tiene cabida, ¿cierto? No tiene nada que ver con Dios, ¿cierto? No estamos, algunos hay filósofos que se van en contra de Dios, pero no, en este caso, ¿cierto? No es el caso. Ahora, lo que plantea Hegel es que, por ejemplo, el error, ¿cierto? Y el error puede ser en términos morales, o sea, el error en cuanto terror, ¿cierto? En cuanto, ¿cierto? Muerte, ¿tá? Es parte del espíritu. Es el primer filósofo, ¿cierto?, que incluye todo el lado oscuro de la fuerza, lo incluye, ¿cierto?, en el espíritu. ¿Sí? Por eso es interesante, Hegel es un tipo eh, que si bien es un tipo que lo pasa bien en su vida, ve el lado oscuro de la fuerza. ¿Sí? Es el primero, digo, que ve el lado oscuro de la fuerza, después de los griegos, ¿cierto? Habían varios griegos que eran Jedi, ¿cierto? Del lado oscuro. Bueno, este tipo, sí, ese tipo, ¿cierto? Es un tipo que se va por ese lado, no completamente, pero lo incluye. Por tanto, ¿cierto? Las equivocaciones en mi propia vida son parte, ¿cierto?, del camino. Cuando yo digo esto, parece que lo hemos escuchado 20.000 veces, hasta el Pablo Coelho a lo mejor lo ha dicho, digamos, ¿cierto? Pero estamos hablando de 1807, ¿cierto? Donde la razón, la perfección, ¿cierto? La geometría, ¿cierto? La ciencia dictaba, la moral, dictaba la vida, ¿cierto?, de la gente en ese momento. Entonces, introducir esta cosa oscura que todos habían tratado de eliminarla, y de repente este tipo la introduce. eh, bueno, quedan huellas hasta el día de hoy. Entonces, a lo mejor lo que yo estoy diciendo no es tan nuevo, pero para esa época era muy nuevo. Los errores, ¿cierto? Las fallas, la nada, ¿cierto? La oscuridad, el bosque, ¿cierto? Eh,
son parte del espíritu. Cuando se corta la luz, entramos todos en pánico, ¿cierto? No, no sé si yo entro en pánico, pero mucha gente entra en pánico. ¿Qué vamos a hacer, cierto? No hay luz. ¿Ah? Donde la gente muere, ¿cierto? Donde no hay luz. ¿Eh? Entonces, todos esos lugares oscuros, ¿cierto? Eh, entran dentro de esta fenomenología, entran dentro del espíritu, son parte, ¿cierto? Del espíritu. Entonces, si lo quieres llevar a términos, a figuras, ¿cierto? A imágenes cristianas de la época, este tipo vive en el mundo cristiano, digamos. El diablo es parte de, entonces, todas esas teorías posteriores, muy posteriores, New Age, media así como superficiales, ¿cierto? De que Dios y el diablo son amigos. Bueno, todas tienen sustento filosófico, ¿cierto? En Hegel, ¿sí? Básicamente. O sea, si hay un diablo, está metido, ¿cierto? Dentro del espíritu también, parte del espíritu. Plan, el único plan que puede existir es el del desarrollo de la conciencia. Esto es importante. Vamos a hacer un dibujito. No sé si a todos les llega el dibujito, pero bueno. ¿Se ve la pizarra blanca? ¿Están ahí? Yo veo. Sí, que se está cargando la pizarra para mí. Ya, perfecto. Ahí se ve. Ahí se ve el eso, ¿no? Ya, yo esta cosa la veo, ¿cierto? Como una especie, el ejemplo más simple, ¿cierto? Va a ser una, una alfombra, ya, no soy muy buen dibujante, ¿cierto? Pero una alfombra desenrollándose, ¿no? Hay yo estoy acá, ¿cierto? Y tiro la alfombra y la desenrollo y esta cosa termina donde termina, ¿cierto? Entonces, la vida, la conciencia, el espíritu, ¿cierto? Se tendría un desarrollo. El espíritu. El espíritu, ¿cierto? Tendría un desarrollo, ¿cierto? Ese desarrollo es progresivo, progresivo. ¿En dónde se da? Se da en la historia. Por tanto, la historia va a ser muy importante, ¿cierto? Para Hegel. Y como les planteé al principio, el tema, ¿cierto? De Napoleón, ¿cierto? Como un hito histórico. El tipo lo va, imagínense, uno tiende como a mirar la historia hacia atrás y valorar la historia hacia atrás. Hegel valoraba la historia en el momento en que la historia estaba pasando. El tipo es capaz de darse cuenta que Napoleón es un personaje que va a perdurar el resto de la historia. Oh, por Dios, ¿cierto? Estaba pasando en ese momento. Y ahora sabemos que efectivamente los derechos humanos, ¿cierto? Toda esta cosa rara, parten con Napoleón, ¿cierto? Y llegan hasta el día de hoy. ¿Cómo lo sabía Hegel? Bueno, tipo, ¿cierto? Bastante aplicado, ¿cierto? El espíritu se desarrolla, ¿cierto? A través del tiempo, a través de la historia, ¿cierto? Y lo que se desarrolla, ¿cierto? Del espíritu, y esto va a ser súper esencial, ¿cierto? Es la conciencia. La conciencia. Y qué bonito esto. Lo que Hegel está diciendo que la conciencia, o sea, que el espíritu lo que quiere es tener conciencia de sí mismo, porque finalmente toda la vida y todo lo que está sucediendo es espíritu, es el mismo. Entonces, lo que la finalidad, ¿cierto?, de este desarrollo es que el espíritu mismo se conozca a sí mismo. Básicamente eso es. Ahora uno lo puede ver en la práctica, lo puede ver, eh, digamos, ¿cierto? Que sí, sí, bueno, también puede llegar a eso, a lo que pasa ahora, ¿cierto? En el siglo XX o el XXI, donde estamos ahora, ¿cierto? Pero básicamente la idea, ¿cierto? Es que desde el inicio de la humanidad hasta
está el tiempo donde él vive, siglo XIX y lo que va a venir después, es un desarrollo del espíritu en cuanto conocimiento de sí mismo. Lo que el espíritu quiere es saberse a sí mismo y mientras más experiencias tenga, ¿cierto? Más va a poder conocerse. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata todo esto, cierto? Es de que el espíritu termine este conocimiento de sí mismo al final, donde uno podría decir, ¿cierto? Me conozco por completo. Cuando me conozca por completo, vamos a hablar, ¿cierto? De lo que Hegel llama espíritu, espíritu absoluto, absoluto. Acá es espíritu absoluto, cuando esto se desenrolle por completo y llega al final. Va a ser lo que Fukuyama, ¿cierto? Hablaba, el fin de la historia que no sucedió. Esto sigue, ¿cierto? Sigue desarrollándose. Eh, yo le consultaba a algún profesor, ¿cierto? Al Eduardo Carrasco, ¿cierto? Un profesor que era como expertillo en Hegel, ¿cierto? Y bueno, pero ¿qué pasa después, digamos? ¿Qué pasa cuando el espíritu absoluto, cuando el espíritu se hace absoluto, cuando llega al conocimiento total, digamos, ¿cierto? Bueno, él me decía coloquialmente, ¿cierto? Que ni Hegel sabía eso. Hegel suponía que la historia terminaba ahí, digamos, ¿cierto? Pero eh, sabemos que no es así, ¿cierto? Y que esta cosa podría continuar eternamente. ¿Sí? Ahí hay unas cosas, hay unas críticas a Hegel interesantes, ¿cierto? Para leer, para un tipo que escribe, parece que los comenté la otra vez, que escribe sobre Hegel, Carlos, un chileno extraordinario, Pérez Soto, que me hizo clase alguna vez, el Carlos Pérez Soto. Carlos Pérez Soto. Si lo ubican por ahí, tiene libritos, tiene texto, tiene PDF, está lleno. Está lleno de obras de él sobre Hegel en internet, ¿cierto? Para que lo busquen, un tipo extraordinario, Carlos Pérez Soto, chileno, profesor de física, se, se especializó en epistemología, estudio de conocimiento y Hegel. Ahí está todo, ¿cierto? Carlos Pérez Soto. Eh, ¿Qué sucede al final, cierto? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pareciera ser cierto que el conocimiento sigue siendo cierto infinito y por tanto la historia continúa. ¿Sí? Y este desarrollo, esta alfombra que se va abriendo, eh, sigue abriéndose, ¿cierto? Ad infinitum. ¿Sí? Pero cuando uno toma conciencia, cuando el espíritu toma conciencia de sí mismo, esa sería la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo avanza esto? ¿En qué momento si estoy en este punto, ¿cierto? De desarrollo, que me queda todo varios rollos adentro de alfombra, si que estoy aquí, ¿qué me hace pasar al momento siguiente para abrir esto? ¿Alguien tiene alguna idea de acuerdo a lo que hemos pensado hasta ahora? La ¿Cómo se experiencia, ¿no? podría seguir avanzando? ¿Claudio? En base a las La nueva, experiencias que te van pasando, ¿no? A la qué, perdón? A la experiencia, a cualquier Ya, experiencia, esto va abriendo el rollo. pero es cualquier experiencia y de cualquier manera. Una experiencia que te Yo haga diría, morir. El paso del tiempo, ¿no? pasa Pasa. que uno tiene experiencias todos los días. Esto es Pero, una experiencia, quizá una pero determinante que te haga, que te remezca. No, no una ya, experiencia cualquiera, no, no tomar el metro, no, pero experiencias que van pasando y son significativas en tu vida. ya. Ahora, si nosotros, que somos gente bastante normal, a menos que hagamos de un momento a otro un acto heroico, ¿cierto? Que nos ponga inmediatamente en la palestra y en los diarios, digamos. Eh,
la mayoría de la gente, ¿cierto?, tiene experiencias bastante dramáticas, ¿cierto? Sin embargo, Hegel dirá, ¿cierto?, que esas experiencias aportan poco a abrir, ¿cierto?, esta alfombra. Puedo Ya. tener incluso una pelea con un tigre, weón, con un lagarto, es por ahí, ¿ya? Pero finalmente esa experiencia aporta poco, ¿cierto?, al desarrollo del espíritu. ¿Por qué? ¿Cuál sería una experiencia que podría, ¿cierto?, mover esta alfombra, que empieza una alfombra gigante, ¿cierto?, donde están todos empujando y nadie la puede mover porque es demasiado pesada. Mm. Coco, bueno, ahí tiene que trabajar. Mm. A ver, fíjense en el personaje que Hegel en la época que está escribiendo esto toma en cuenta, que es Napoleón, ¿cierto? Napoleón para él es un personaje que es tan potente, ¿cierto? En la medida de que mueve tanta gente y sus ideas, qué sé yo, mueven tanta O sea que conciencia. en este caso sería el conocimiento, po. A ver, desarrolla. Perdón, no sabía que tenía el micrófono abierto. Ah, era para ti, ya. Ya, bueno. Esto estábamos Eh, comentando acá. claro, lo que pasa es que en primer lugar tiene que ser, ¿cierto?, un movimiento de conciencia que no solamente sea totalmente, o sea, que no solamente tú te hagas, ¿cierto?, te conviertas en esa idea, sino que además movilices, ¿cierto?, un montón de otras fuerzas. Eh, la vida, ¿cierto?, según Hegel, cambia radicalmente una vez, ¿cierto?, que aparece este personaje pequeño, insignificante, ¿cierto?, que después se convierte en un monstruo, ¿cierto?, y arrasa con Europa, Víctor, ¿cierto? acá hay un comentario. Dígame, Hola, soy yo, hola, pero dígame. mira, ¿cómo era encontrarte como en tu aura y en ti mismo tú estabas hablando de cómo es la forma De desenrollar la alfombra para llegar al Desarrolla, bueno, para el desarrolla espíritu un poco más. absoluto? Entonces, Víctor Frank, como te comentaba también la clase pasada, Sí, él nos dice que la búsqueda también se puede interpretar como el sentido de nuestro propósito. Eh, Víctor dice que se puede encontrar a través de muchos factores que te dan las experiencias de tu vida, que te hacen único a ti. ¿Me entiendes? ya, sí, 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 sí. Entonces se puede encontrar a través de las experiencias, de los sufrimientos, de tus relaciones. Entonces, yo creo que la búsqueda de Laura también es la búsqueda del sentido, por así decirlo. O sea, finalmente todos aportamos, ¿cierto?, a este avance desde nuestras pequeñas experiencias. El tema, ¿cierto? O sea, Hegel murió, ¿cierto? Estamos hablando antes de murió en pleno romanticismo, digo, mitad del siglo XIX. Si hubiera sido un poquito más larga su vida, ¿cierto? Quizás hubiera visto los avatares de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y después de la Segunda, y ahí con Víctor Frank, ¿cierto? Y con el Primo Levi, todo este asunto de los judíos, ¿cierto? Que estamos viendo ahora las consecuencias, ¿cierto? Con el asunto de los palestinos. Todo se conecta en el espíritu, va a decir Hegel. Finalmente una cosa va a llevar a la otra y eso va a generar esta cosa de la alfombra, ¿cierto? Que se va desenvolviendo, querámoslo o no, hacia, según él, ¿cierto? Un desarrollo o a una dirección que él considera positiva, siempre. ¿Ah? Incluso, por O eso sea, te sería digo, como la búsqueda de la felicidad, así, del estado pleno. no necesariamente, porque él incluye, como te digo, incluye el error y por tanto incluye, ¿cierto?, la tristeza, todas esas emociones y esos sentimientos que nosotros
tendemos a dejar de lado, este tipo lo incluye. O sea, la paz, si es que hubiera algo así como la paz que nunca ha existido, digamos, un concepto vacío, la paz, ¿cierto? Sería ese momento donde el espíritu incluso desaparece. Mientras el espíritu está, siempre está en conflicto, ¿cierto? Por tanto, cuando uno ve la cosa de Palestina, cuando uno ve la cosa de Ucrania, ¿cierto? Etcétera. Sí. Víctor, oye, Dime, dime. no sé si ya llegamos a la respuesta, pero me perdí un segundo ahí en la idea, pero al final, ¿qué era lo que hace que se abra esta alfombra y el conocimiento del No, espíritu? tiene que ver, ¿cierto? Mira, Hegel va a ser un tipo bastante despreciativo de las masas. Hegel se va a mantener no por su posición social, porque es un tipo de clase media, ¿cierto? De Alemania, pero tiene suficiente como para despreciar, ¿cierto? A todos aquellos gusanos que somos el 99% de la humanidad, digo. Eh, Esta cosa media un poquito, no sé si decir alemana, ¿no? No sé de dónde viene, ¿cierto? Pero básicamente lo que el tipo está planteando es que son ciertas personalidades, son ciertas personas que encarnan en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias, al espíritu. Entonces, por ejemplo, él habla de Julio César, ¿cierto? Habla de, qué sé yo, el cristianismo, todavía la figura de Jesús, ¿cierto? Para él es súper importante, ¿cierto? En términos de cortes en la historia, digamos, ¿cierto? La reflexión, por ejemplo, tiene que ver con la idea de confesión de los cristianos, ¿cierto? ¿De dónde viene, cierto, esta idea de autorreflexión? Tiene que ver, ¿cierto?, con la confesión como sacramento, ¿cierto?, cristiano. Entonces, él le da mucha importancia en términos de tiempos, de periodos, a ciertas personas que, repito, ¿cierto?, personifican, ¿cierto?, al espíritu. Uno de ellos y el último, ¿cierto?, que él va a ver va a ser a Napoleón, que es un tipo que cambia la realidad, ¿cierto?, de un montón de gente. Y una Oye, vez que Napoleón, y, dime, en ese sentido, de estas personalidades que encarnan toda esta personalidad y hacen que el conocimiento del espíritu podría ser que existen también personalidades, pero que no son positivas, o sea, que cierran la alfombra, porque Napoleón eh, descubre un mundo nuevo, pero pueden haber personalidades eh, que llegan al eh, mundo a eh, algo negativo. mm, pero recordemos lo anterior, pues lo anterior plantea, o sea, Hegel está planteando que incluso lo negativo es parte del desarrollo. Todo lo negativo es parte del desarrollo, ¿cierto? Ah, O ya. sea, Bien. no sé, pues, un Maduro, weón, un Putin, weón, ¿cachai? Que puede ser para mucha gente personajes súper molestos, digamos, también aportan, ¿cierto?, al desarrollo. De hecho, las guerras permiten que aparezcan los héroes, ¿cierto? Si no hay guerra, ¿cierto?, el espíritu humano, de alguna manera, no crece. Tiene que haber cierto conflicto permanente. Y esto lo va a tomar Nietzsche, pues sin darle el crédito a Hegel, ¿ah? Nietzsche se lo toma como propio, pero esta cosa ya está en Hegel. ¿Ah? En el fondo, el tema es todo, todo, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Va a aportar, ¿cierto?, a el desarrollo del espíritu, ¿cierto? Ahora, él plantea que hay un final feliz, porque no sé si feliz, pero un final edificante en la medida en que vamos construyendo. ¿Por qué? Porque va creciendo la conciencia. A más conciencia, ¿cierto?, más desarrollo. Fíjense los niños cuando somos nosotros mismos. Nosotros somos adultos ahora, ¿cierto? Pero cuando éramos niños es como el principio, ¿cierto?, de esta alfombra. En el fondo hay una serie de experiencias buenas, pero hay una serie de experiencias pésimas, ¿cierto?, que nos hacen avanzar, crecer, aprender, ¿cierto?, desarrollarnos. ¿Sí? Hasta que al final se supone, ¿cierto?, que en este desarrollo deberíamos llegar a un final donde nos sentamos plenos. Eso no sucede, ¿cierto?, en general en los seres humanos. En algún momento esta cosa se trunca, ¿cierto?, y se queda pegada. Entonces, ¿qué necesitamos?
Necesitamos de alguien que no tenga esta problemática de quedarse pegado y que siga, sea como sea, llámese un líder político, ¿cierto? Militar, ¿cierto? En el caso de Napoleón, llámese, ¿cierto? Un sacerdote, llámese un psicópata, llámese un loco, llámese quien sea, un escritor, un poeta, qué sé yo, que se atreva a ir más allá solo y que eso permita que muchos de los que no tenemos la fuerza para hacerlo, nos unamos a él. Entonces, los saltos, ¿cierto? De la conciencia son saltos, directamente. Saltos, pa. Va aumentando esto, la conciencia aumenta. Es como, que no sé si saben el asunto del efecto eje. En psicología, ¿cierto? Se enseña el efecto eje. Se los pasé alguna vez en clase. El efecto eje tiene que ver con un experimento que se hizo, ¿cierto? Hace muchos años atrás, en los 70. Eh, Se ponía, ¿cierto? Hicieron un experimento de poner, entregarle a un montón de gente, ¿cierto? Un puzzle que ya estaba hecho, y a otro se le ponía un puzzle, ¿cierto? Que no estaba hecho todavía. O sea, me refiero a uno que estaba resuelto y otros que no estaban resueltos, ¿cierto? Y resulta que los puzzles, ¿cierto? De la gente que ya estaba resuelto lo hacía muy rápido. Los tiempos, ¿cierto? Proporcionales eran lo hacían inmediatamente. En cambio, los que no estaban hechos se demoraron un poco más. ¿Sí? La gente aprendía mucho más cuando alguien ya había aprendido eso. ¿Eh? El asunto de los monos, pero eso es muy largo. Pero esa es la idea, ¿cierto? El tema, ¿cierto? Es que una vez que el conocimiento está en el aire, ¡fu! Lo agarramos todos. Entonces, una vez que el desarrollo espiritual está en el aire, ¡fa! Lo agarramos fácilmente. En cambio, cuando el desarrollo todavía no se ha dado, nos cuesta. Nos cuesta mucho más, ¿cierto? Y solamente algunos llegamos. Entonces, cuando uno de nosotros, masa, uno de nosotros llega a ese conocimiento, inmediatamente todos avanzamos. ¿Sí? Un Einstein, ¿cierto? Un Newton antes nos lleva a todos, ¿cierto? En masa hacia adelante en términos de desarrollo espiritual. ¿Sí? Por eso, finalmente, si te pareciéramos que todos manejamos un montón de cosas y damos un montón de cosas por obvias, ¿cierto? Cuando jamás incluso las hemos leído. Lo que tú me hablabas, por ejemplo, antes del aura, qué sé yo, hay muy poca gente que ha visto eso, digamos. Pero tenemos una idea, todos tenemos una idea, lo leímos, no lo leímos, ¿cierto? Pero hay una idea que está en el aire, que se repite, uno dice, es que esto en algún lugar lo vi. Ya, en algún lugar lo vi, en algún lugar lo leí, ¿cierto? Tiene que ver con esta captación rápida, fácil de las ideas. Incluso nosotros, que somos unos legos, ¿cierto? En física, podríamos hablar unos cuantos minutos de teoría de la relatividad. Podríamos hablar, podríamos pasar piola, digamos, sin tener idea, ¿cierto?, de cómo funciona. ¿Por qué? Porque esas ideas ya están, según Hegel, tiene que ver con el desarrollo del espíritu, lo tenemos, ya está en nosotros. ¿A quién se lo debemos? Según Hegel, a ciertos personajes, no a todos, no a cualquiera, a ciertos científicos, a ciertas personas que han influido radicalmente en el desarrollo de la conciencia de la humanidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Hegel, claro, es un Hegel elitista, pero si uno lo piensa bien, bueno, en realidad, La personaje. Claudio, No, dale nomás, Víctor, que estábamos comentando algo acá de lo que estabas hablando, pero dale. ya, pero básicamente eso, en el fondo, el elitismo que puede tener Hegel, ¿cierto? Tiene que ver con que en la práctica uno ve que la masa es masa, y cuando uno capta algo, ¿cierto? Nuevo, de partida es re difícil eh, explicarlo, digamos, y llevárselo a las masas no te entienden. Por ahí vi un meme por ahí de un tipo, un español, que decía, bueno, la mejor manera de quedarte solo es aprender cosas, digamos, es hacerte intelectual. Mientras más intelectual, mientras más sabio eres, más solo estás. Bueno, sí,
Sí, hasta que alguien descubre algo, ¿cierto? Que efectivamente cambia la realidad de los demás. Y eso significa, ¿cierto? Un salto cuantitativo, ¿cierto? No solamente cualitativo, cuantitativo, ¿cierto? Del desarrollo de la conciencia del espíritu. Lo que el espíritu quiere, ¿cierto? Es eh, conocerse. Por tanto, lo que el espíritu quiere es la autorrealización. Si se fijan, eso está en en el speech de muchos maestros orientales. La autorrealización, o sea, llegar a mi máximo posible. ¿Cuál es mi máximo posible? El máximo posible del espíritu, ¿sí? Pero nadie sabe cuándo termina esto, ¿no es cierto? Porque uno pensaba, bueno, la Unión Soviética cayó, ¿cierto? Se acabó esta cosa dialéctica que lo vamos a ver al tiro. Eh, Sin embargo, la cosa continúa con pequeñas dialécticas en distintos lugares, digamos. Se acabó la revolución, algunos dicen eso, otros podrían pensar la revolución se hizo pequeña, ¿cierto? Se hizo local, ¿no? Hay otra manera, ¿cierto?, de ver las cosas. ¿Quiénes fueron los que influyeron en eso? Gente buena y gente mala. Un Hitler, una Thatcher, ¿cierto? Un Reagan, un Mussolini, un Pinochet, ¿cierto? Eh, es difícil ahora constatar quién en esa época era Napoleón, po. Estaba, estaba claro, no había duda, ¿cierto?, al respecto. Ahora podemos complicarnos un poco, pero este mono sigue exactamente igual, ¿cierto? Así que eso. No sé si hay dudas, preguntas. Hasta ahora para pasar a la parte más simple, digamos. Simple. ¿Cómo funciona esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo ninguna duda, Víctor, de verdad está muy interesante, sí. Está cabezón Hegel, pero creo que hay que madurarlo solamente, ¿eh? Creo que es un poco más digerible que Kant, eso sí, la verdad. Sí, o sea, sí. O sea, además Hegel escribe mejor. Hay, Ya. ¿Es más hay un leído? tema ahí. Porque comentaste que los libros de Kant no fueron muy leídos. El primer libro no, pues o sea, la crítica de la razón pura tuvo bastantes problemas Era un libro muy raro para la época, muy raro para la época, es raro todavía, para la época más todavía, por tanto el tipo tuvo que hacer un libro explicativo que son los prolegómenos, ¿cierto? Que se lo escribí ahí, están, parece que entre paréntesis, Nea, tú lo subiste, ¿cierto? Eh, que Sí, explican, están ya, compartidos en el Facebook, están en el blog, están en el sitio web. ya, perfecto. A ese libro explica el otro, es como escribir un libro y después tenés que Claro, escribir sí. otro para explicar el libro que escribiste, ¿no? Una lata, ¿no? Pero Hegel, Creo o que sea, Kant comentaste que uno era quería muy grande y el otro es más chiquitito. El otro era demasiado grande. chiquitito, sí, Ah, no, claro. Lo que pasa, claro, ahora para los filósofos es como una especie de, eh, si tú te leíste los prolegómenos y no te leíste la metafísica, eres como pencas. Pero eso es para los filósofos nomás, po. La gente normal, lean la cosa es entender acá, lo mismo cómo, digamos. De hecho, hay unos cursos estos libritos que son como de caricatura, ¿cierto? Que salen hay varios filósofos en la editorial, ¿cómo se Ah, llama? Filosofía para principiantes, ¿cierto? Está Kant, está Descartes, Nietzsche, y son como monos animados. Oye, son buenos, son súper buenos. Así que para que vayan ahí lo que sea, ¿cierto? A esta altura del partido está lleno de... Y y en YouTube hay un montón también de cursos. Es fácil ahora entender a Kant mucho más que antes, así que es del eso nomás si uno no lo quiere entender, ¿no? Ahora, Hegel es más interesante, a mí me parece más interesante, porque Hegel introduce ciertos conceptos que Kant quería dejar de lado, como la irracionalidad. O sea, Hegel mete, ¿cierto?, la irracionalidad, ¿cierto?, dentro de la ecuación. Y eso es súper peligroso, digo, porque es incorrecto. En el fondo es como lo que le acabo de decir, en el fondo la guerra
de Ucrania y Rusia es parte del desarrollo del espíritu. No pueden detener eso. Eso tiene que suceder. Y todos los males, y los asesinatos, y los abortos, todo lo horrible de este mundo, que yo creo que a esta altura del partido es, bueno, si le hacemos caso hay un francés muy interesante, se me olvidó el nombre de este momento, guau, no me acuerdo, que decía que por cada bien hay un mal, digamos, hay un equilibrio, ¿cierto? Eh, si no fuera así, bueno, da lo mismo. En el fondo es el desarrollo del espíritu. Si el espíritu tiende al mal, bueno, será, pues, ¿cierto? Eso es. Ahora, el desarrollo del espíritu en su totalidad debería, ¿cierto? ¡Ay, qué onda! Claudio se fue. Así no, con toda la gente, se fue con todos, ¿Se salió Claudio? con toda su gente. Ya, bueno, bueno. Eh, Se le había caído la web. no, se me escribió que se tenía que ir. Esa, esa, me debo retirar. Ya, bueno. Cada uno, ¿cierto?, adquiere lo que puede, ¿no? ¿Cierto? Ya, expliquemos el asunto de la dialéctica, ¿cierto? Básicamente en eso estamos. Ann, tú has visto en el colegio, ¿cierto?, el asunto de la dialéctica. Espérate que viene el tiro. ¿Quién? Viene el tiro. La Ann. Vamos a ver que aparezca así la pizarra. ¿Hay partido hoy día? No, pues están los Juegos Olímpicos y están espectaculares, ¿eh? Ya, ¿están o no? Ann. Sí, Y la AN está al otro lado, ¿cierto? ¿Qué es la AN que está ahí aparte, de entre paréntesis? ¿qué pasó? Dígame. No, porque ahí, ¿dónde está esta AN que está aquí? ¿Quién es? Yo soy Ana, Y también la está ahí alumna acá, de cuarto. Sí, pero está ahí entre paréntesis. Ah, son las dos. sí, es Es que que estamos juntas porque ella está en su pieza y yo estaba en la mía. Pero ella se fue a mi pieza a Ah, escuchar la charla y perfecto. ahora se vino para acá. Ya, ¿Cachai? perfecto. Ya, perfecto. sí, por eso Ya, se me ve de perfiles ya, distintos, pero en mi pieza Ya. ya. estoy aquí en mi Tampoco, pieza, pero estaba con mi está bien. mamá en ese momento. Ya, perfecto. Oye, van a estar para el lanzamiento, ¿o ¿no? Van a ir todos, Sí, ¿no? sí, vamos a ir. Vamos Sí, los tres. Ya. Hipótesis. Es que queremos hacer la transmisión en vivo, sería bueno, no sé si te gusta la Oye, idea. sí, sí, eso te iba a pedir, por eso sí, te iba a pedir eso. Porque tú Sí, tenías el eso equipo que te lo ahí, iba a ¿cachai? ofrecer. Tu cabro Sí. ahí le pega, ¿cachai? Síntesis. ¿Qué fue la pregunta? Eh, Hola, Ana. bueno, que esto tienen que haberlo visto en clase, ¿o no? sí, ¿No? ¿Sí? Ya, esto se llama, ¿cierto? Dialéctica. Esta es la famosa dialéctica hegeliana, ¿cierto? Y la dialéctica tiene que ver, ¿cierto?, con una lucha de fuerzas entre lo que él llama tesis y antítesis. De esta lucha de fuerzas
de la tesis y la antítesis, surge lo que él va a llamar síntesis. Esta síntesis se convierte, ¿cierto?, en una nueva tesis, que nuevamente, ¿cierto?, pelea con una antítesis y de la cual surge una nueva síntesis. ¿Sí? Y esto es ad infinitum, ¿cierto?, hacia abajo. Entonces, para él, ¿cierto?, la historia, el desarrollo de la conciencia que estamos viendo recién, funciona en términos dialécticos. O sea, ¿cierto?, en estos términos, donde hay un momento primero, que él llama, ¿cierto?, un momento positivo, una P, ¿cierto? Positivo, un momento negativo y un momento que él lo va a llamar, ¿cierto?, extrañamente no negativo. Eso es lo correcto, se lo puede llamar de otras maneras, pero esto es lo que dice Hegel, ¿cierto? Un momento positivo, o sea, un momento, acuérdense de la positividad de los positivistas, lo que está puesto, o sea, lo que está ahora. A esto que está ahora se le opone algo. Y de esa lucha entre lo que está ahora y lo que se opone, surge, ¿cierto?, una nueva, ¿cierto?, configuración, que es una síntesis que contiene la tesis y contiene la antítesis. O sea, la síntesis contiene la tesis y contiene la antítesis. ¿Sí? Pero es nuevo. De hecho, es tan nuevo que es una nueva tesis. Y esa nueva tesis, ¿cierto?, se enfrenta nuevamente con una antítesis de la cual surge una nueva configuración sintética que contiene la nueva tesis y la nueva antítesis. La historia, ¿cierto?, va a decir Hegel, funciona, el desarrollo del espíritu funciona de esta manera. ¿Sí? Entonces esto era esencial, todo se fue con la mirada de la información. Pues. Esto es lo esencial, así funciona. Funciona entonces por una lucha de fuerzas. La vida, ¿cierto?, para Hegel y después para Nietzsche y entre medio para Marx, ¿cierto?, va a considerar la lucha. ¿Sí? Kant, o sea, Marx lo va a reducir a la lucha de clase. Kant o sea, Marx es un lector, ¿cierto?, de Hegel y va a dar vuelta, ¿cierto? Lo vamos a ver en algún momento, ¿cierto? Va a dar vuelta la dialéctica hegeliana, ¿cierto? Porque él ya no va a pescar el espíritu. Obviamente, si los marxistas no, el espíritu no. Tiene que ver simplemente con la historia, ¿cierto? La historia se desarrolla en términos de lucha. Marx va a decir lucha de clases. Hegel va a decir todo tipo de lucha, ¿cierto? Todo tipo de lucha. O sea, yo me enfrento a algo que no soy yo y de esa pelea, ¿cierto?, surge algo nuevo, o sea, un yo más algo. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Sí? estamos claros acá. Ya, perfecto. Entonces, básicamente eso es. Entonces, el desarrollo, ¿cierto?, el desarrollo que vimos recién, ¿cierto?, de este desenvolvimiento, de esta alfombra, El ¿cierto?, extender la alfombra. en el cual, ¿cierto?, el objetivo final es la conciencia absoluta, solo es posible, ¿cierto?, mediante esta lucha de fuerzas, buenas, malas, malas, buenas, etcétera. Alguien, por eso te repetía, decían antes, ¿cierto? Alguien que quiera paz no está entendiendo a Hegel en absoluto. La paz, ¿cierto?, es cuando ya no hay nada, es más la vida, que es el espíritu, funciona, ¿cierto?, en términos dialécticos. Ahora, la paz en cuanto fuerza, claro,
también está incluido. No hay nada que no esté incluido, ¿cierto? Pero es movible, es siempre móvil, siempre todo está en movimiento. Esto es una vuelta a Heráclito, ¿cierto? El ser es movimiento, el ser es cambio permanente. Todos los que queremos que las cosas se mantengan estamos errados, ¿cierto? En nuestro pensar, somos parte de una fuerza, ¿cierto? Mínima, periférica, ¿cierto? Que no tiene, en este momento no funciona, nunca ha funcionado, digamos, ¿cierto? Y los que se espantan con los niños muertos en Palestina también, ¿cierto? Tienen serios problemas teóricos, ¿sí? Es parte de, tiene que ser, el horror de la vida es parte de la vida. Sin ese horror, uno no se desarrolla en términos de conciencia, ni uno mismo, menos el espíritu, ¿cierto? Que tenéis que acarrearlo, ¿cierto? Con una fuerza más o menos potente. Eh, si uno quiere, ¿cierto?, convertirse en una especie de Napoleón, no te pueden importar los niños de los muertos, ¿cierto?, de no sé dónde. ¿Sí? Tú vas y arrasas con esta nueva idea, ¿cierto? Por eso cuando dice puta, Hitler, bueno, Hitler está dentro del proceso, ¿cierto?, de dialéctico hegeliano, ¿no? Ahora, es más, alguien lo podría poner, ¿cierto?, dentro de la dialéctica marxista, ¿cierto?, que ya no va a ser el desarrollo del espíritu, sino el desarrollo de la historia. Dudas, preguntas. No, estamos bien acá con la Ana. ¿Sí? Sí, no es tan difícil, digamos, Hegel, ¿eh? No, es que es como los grandes que no se dejan a llevar por nada, que cumplen su objetivo a pesar de arrasar con la guerra, a pesar de arrasar con los niños, lo hacen, sí. Exactamente. No, exactamente. En el fondo aquí no se trata de bondad y maldad en términos cristianos, ¿cierto? En términos morales. Si Napoleón, si Hitler, si no sé, pues si Julio César, si algún rey por ahí hicieron lo que hicieron, lo hicieron sin preocuparse de ese background moral. Y en eso Nietzsche también va a estar muy de acuerdo. En el fondo, el superhombre es alguien que está más allá del bien y el mal. Eso va a decir Nietzsche, ¿cierto? Más allá del bien y el mal. ¿Sí? Así que, nada. Interesante porque en el fondo este tipo incluye, como te digo, y en términos como lógicos, digamos, en términos así como más pelacable, la nada es un concepto que comienza con Hegel, que ya estaba presente, ¿cierto? En Kant, y Kant lo quería dejar fuera, y con Hegel, ¿cierto? Se hace completamente presente y es un concepto que va a atravesar el siglo XX, el concepto de la nada, ¿cierto? Heidegger lo va a recoger, ¿cierto? Como lo vimos al principio, lo va a recoger y va a ser, ¿cierto?, el concepto de la nada como fundamento, ¿cierto?, de lo que es. La nada es necesaria para que el ser se dé. La nada es el lugar donde el ser se da. Entonces, muy hegeliano, muy hegeliano, ¿cierto? Pero básicamente este es el dibujo, digamos, la dialéctica hegeliana. Eh, y si uno lo ve en la práctica, claro, pues, en el fondo cuando uno se enferma, por ejemplo, cuando tú te enfermas de algo grave, y esto va a terminar, ¿cierto? Un ejemplo, cuando tú tienes una neumonía, una bronconeumonía que te tira en la cama 6 meses y que está ahí varias veces a punto de morirte, digamos, y te empiezas a despedir de tu gente, así de enfermo estás ahí. Lo que hay ahí es una lucha, ¿cierto?, entre tu cuerpo que se está defendiendo y perdiendo, con un virus, ¿cierto? Una bacteria, qué sé yo, que está por otro lado. Entonces tú eres tú, tu cuerpo, tesis, este virus o bacteria, antítesis, luchando, ¿cierto? Por quién prevalece. Si prevalece, ¿cierto?, la bacteria o el virus, tú te mueres. Si prevaleces tú, ¿cierto?, la otra es derrotada. Pero lo que queda posteriormente, que sería la síntesis,
el triunfo mío o el triunfo de la bacteria es yo tengo más resistencia ahora. Obviamente, sobreviví, ¿cierto?, a este bicho. Mi conciencia cambió porque estuve a punto de morirme, ¿cierto? Y por tanto soy distinto. Después de 6 meses en cama, soy distinto. De alguna manera, ¿cierto? El espíritu de la bacteria está en mí. ¿Sí? Y en el fondo también las grandes crisis que se manifiestan, como la de Napoleón, como como puede decir, Pinochet, también se podría decir, como Hitler, también cambiaron la perspectiva completa de la humanidad. Es un Pero claro, cambio enorme. por eso te digo, en el fondo, desde la lucha contra un virus, entonces que nos hizo más fuerte a todos, porque de ahí sale la vacuna, por ejemplo. A lo mejor de mi enfermedad de 6 meses finalmente hicieron una vacuna. Y eso salvó a un montón de gente, ¿no? Y nos hizo ir un poco más allá en el conocimiento. Ahora sabemos cómo funciona, ¿ah? Conocimiento, conciencia. Hasta la cosa política, fíjate. Tesis, república. O sea, tesis, monarquía. Antítesis, república. Síntesis, perdón, estoy equivocado. Tesis, tesis, monarquía. Antítesis, revolución. La revolución se opone, ¿cierto? Síntesis, república. A lo que consideramos ahora tan normal como la república fue una lucha de fuerza entre la monarquía y los revolucionarios. ¿Cachai? Entonces, Fue un caos terrible ese. ¿sí? En todo Hegel encuentra básicamente esta figura. Así que desde la enfermedad, desde lo más personal, si tú te lees un libro, ¿cierto? Tú luchas contra el libro hasta que se convierten en el libro y esa es la síntesis. Cuando yo me leo la fenomenología del espíritu, me cuesta y peleo, peleo y peleo y peleo hasta que la comprendo y la hago mía. Y la síntesis ahora soy yo más la fenomenología del espíritu. Ya no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces ahora que yo soy síntesis, ahora quizás puedo leer mejor, ¿cierto? A los que vienen, ¿sí? Me hago más fuerte. Eso. ¿Dudas, preguntas para terminar? No, no tengo dudas ¿Ahí? yo, la Anita tampoco, el panda tampoco, Ya, porque dice que ya está listo. perfecto. Ya, pues, estamos entonces, pues, ¿ah? Espero que haya quedado Dale, clarito po. y nos vemos para la Genial, próxima. estamos de acuerdo entonces para el lanzamiento que lo transmitimos en vivo a través de Entre Paréntesis. Oye, sí, oye, pues, y estaba pensando en esa cosa que me hiciste para la radio. ¿No será posible ahí hacer una movida ahí Sí, pues para obvio, cuando queráis. promover el Tú me- lanzamiento? Sí, sí, podemos hablar con la radio, sí. Bueno, Radio Víctor, San Miguel. Ya, buena clase, no tengo ninguna duda. Chao. ya, fantástico. Gracias. Sí, que ya está Eh, oye, sí, pues, bueno, si podís, ¿cachai? Onda, no sé, un par de semanas antes para Sí, para promocionarla, promocionar. Sí, ¿no? me Ya, parece. fantástico. Sí, listo, cuenta Gracias. con eso. Un Ya, abrazo. Chao, chao. nos vemos. Chao, chao.